2004. ¿Qué recuerdos tan memorables de ese año que revolucionó el mundo? Mark Zuckerberg lanzó desde su habitación la red social que ahora conocemos como Facebook. En el ámbito cinematográfico, destacaron secuelas importantes como Shrek 2 y Spider-Man 2. En la música, Maroon 5 dominaba el mercado. Y en México, el dólar se cotizaba a 11 pesos, lo que significa que alcanzaba para comprarte un paquete de Doritos y una lata de Coca-Cola para disfrutar. ¡Qué rico! Y en cuanto a los videojuegos, este año fue considerado uno de los mejores en la historia del gaming. Para empezar, las consolas que estaban eran la PlayStation 2, la primera Xbox, GameCube y Game Boy Advance. Los gráficos 3D ya estaban en su mejor momento, o como dicen los chavos, en su prime. Y podemos decir que con el adelanto del Xbox ya se podía jugar online con su servicio de Xbox Live. Y ya refiriéndonos a los videojuegos, empezaremos la lista con Metal Gear Solid 3, un juego que le voló la cabeza a muchos gamers de ese entonces. Con la narrativa del juego parecía que estabas viendo una película de acción y espionaje en la Guerra Fría. La trama estaba llena de giros inesperados, traiciones y personajes increíbles. La jugabilidad era simplemente alucinante. Se sentía como un auténtico agente secreto en la selva rusa, camuflándose, utilizando sigilo y estrategias para superar cada desafío. Cada enfrentamiento era emocionante y tenso, ya que se tenía que pensar y actuar de manera inteligente para salir ileso. El trabajo de Hideo Kojima dio horas y horas de diversión en este juego, dándonos uno de los mejores finales de la saga. Por eso es tan respetado este creador con lo que hizo con el gaming. Y hablando de juegos que llegaron al corazón, mencionaremos uno que aquí en los Méxicos fue tributo. Así es, Halo 2, el segundo juego de esta saga que maravilló a muchos niños de 2004. Fue simplemente increíble. Todos lo estaban esperando después de jugar la primera entrega. Halo 2 llevó todo al siguiente nivel. Una historia entretenida, enfrentándose a los Covenants, el cual las tardes después de regresar de la escuela cobraban sentido. Lo mejor de todo era el multijugador. Podías ya conectarte con tus amigos de diferentes partes del mundo en tu Xbox. Y cabe destacar que años después este mismo juego lo veríamos en PC como Halo 2 Vision. En el siguiente lugar hablaremos de un MMORPG popular entre los gamers de PC, pionero en la forma que conectaba a jugadores de todo el mundo. Así es, estamos hablando de World of Warcraft. El juego fomentaba la interacción social y permitía a los jugadores formar amistades y participar en eventos multijugador masivos, como incursiones, unirse a clanes. Antes de World of Warcraft habían otros MMORPGs, pero ninguno había logrado alcanzar la popularidad y el impacto cultural que tuvo WoW, matando jabalíes para subir de nivel y luego enfrentar a criaturas aberrantes. Sin duda alguna este fue de los primeros juegos que podías decirle a alguien que no tenía vida. De hecho, recuerdo que fue tan popular que South Park le hizo uno de sus mejores episodios, parodiando a los gamers de ese entonces que jugaban este juego. Mencionando algún juego de carreras de ese entonces que de por sí hubieron joyitas de juegos de autos como Need for Speed Underground 2, Gran Turismo 4, Flatout, hablaremos de uno que ya no se le ha podido repetir, como lo es Burnout 3 Takedown. Hoy en día hay graficazos 4K y ecosistemas realistas de carreras, pero la sensación de un juego que te daba esa adrenalina al hacer maniobras, derrapes y los famosos takedown que permitían a los jugadores chocar y destruir sus oponentes en impactantes colisiones, lo que añadía una gran dosis de emoción y satisfacción. Uno de los modos que más me divirtió fue Crash, centrándose en la destrucción y las colisiones espectaculares. Yo lo llegué a jugar en maquinitas arcade de las tiendas y en verdad que ni Asphalt 8 me dio tanta emoción como Burnout. El siguiente en la lista teníamos que hablar del juego de Valve llamado Half-Life 2, una obra maestra del estudio, la cual después de 19 años la gente sigue esperando la tercera entrega y pues... quién sabe, esta espera será más eterna que el GTA 6, ya que el juego en su momento revolucionó con su realismo gráfico, que ya para ese entonces era increíble. La inteligencia artificial de los enemigos fue asombrosa y fue de los que destacó para que otros first person shooter copiaran su fórmula, además que con él empezó de las primeras comunidades de modding en los juegos. En la lista tenemos un juego de Konami que en su momento le dio terror a muchas personas. Si en 2005 ya estábamos a la lista de espera de Resident Evil 4, el otro juego de terror, bueno, era Silent Hill 4. Ha sido considerado por algunos como el último gran juego de la saga de Silent Hill, ya que fue innovador en su apartado visual y narrativo. Este juego tiene el mejor soundtrack y el más terrorífico de la saga. Los fantasmas del tren que te persiguen daban tanto miedo que daban ganas de apagar la consola. Hablamos de un terror indescriptible, una sensación
sensación de soledad y depresión y terror al máximo esplendor de una joya que Konami dejó ir luego de su cancelación en 2015 con Guillermo del Toro. En este mismo año vimos la aparición de Sims 2, que si el metaverso de Facebook era innovador... Sims desde hace casi 20 años ya lo hacía. Este juego de rol era impresionante, en donde tú podías personalizar completamente tu personaje a tu gusto, y eso era lo genial. Los Sims 2 combinaban elementos realistas con un toque de humor. Los personajes virtuales tenían necesidades básicas: comer, dormir, socializar, lo que lo hacía muy increíble y humano. Un juego divertido para pasar el rato en esos años que valían la pena jugar. Siguiendo con el siguiente juego relevante por la parte de EA, hablamos de Far Cry, descrito con un mundo abierto, yendo a donde uno quiere, y la historia no era una de las mejores, pero vaya que sí era entretenida. Gracias a este juego, Crytek debutó por la puerta grande, ya que sentaron las bases después de Crysis. En el penúltimo lugar hablaremos de un juego frenético con una atmósfera apocalíptica, y este se llama Doom 3, el salto generacional del 3D de esta saga. Ya habíamos visto antes cómo este juego con un tono oscuro y lleno de tensión podía darnos una adrenalina, matando demonios con Marine. Los escenarios estaban cuidadosamente diseñados para generar una sensación de claustrofobia y peligro, enfocando 100% en el terror, obvio, sin olvidarse de la acción. Sé que en el camino faltaron muchos juegos que en verdad en este video no le hacen honor a lo que tuvimos en 2004, pero vamos a cerrar muy fuerte con Rockstar Games. Y no estamos hablando de un juego, sino del juego que marcó la infancia de muchos gamers, GTA San Andrés. Si desde GTA 3 vimos un salto de calidad en 3D y en Vice City reafirmamos con su historia estilo Scarface, este juego lo llevó a otro nivel con el ecosistema, la historia que tenía con CJ, y hasta la fecha se sigue hablando con una gran comunidad que ha adquirido. Lo más impactante es que no es una secuela llamada GTA 4, sino un título independiente, el cual lo podemos decir que fue la vendeconsolas, ya que de PlayStation 2, GTA San Andreas es el juego más vendido de la consola. Sin duda alguna, la nostalgia desde que uno fue niño hasta que ahora es un adulto le hace recordar que 2004 fue un año bueno para el gaming. Yo sé que hay muchas personas que quizás han vivido con emoción algún otro año, que tal vez no estuvieron en el momento cuando se estrenaron los títulos. En mi caso, yo empecé con el gaming en 2018, con una PlayStation 2 regalada por mi tío de Estados Unidos. Ahí fue cuando de verdad empecé con el gaming. Ya para terminar, la pregunta, ¿2004 es el mejor año de los videojuegos? Yo tengo mi punto de vista y es dependiendo. Y esto es porque realmente el mejor año es el que tú hayas vivido, el más feliz jugando videojuegos. En mi caso fue 2015, ya que tuve esta transición de por primera vez jugar online y por primera vez tener una consola bien establecida, que fue la Xbox 360. No me arrepiento, se los digo, verdaderamente me hizo muy feliz. Yo creo que es eso, las experiencias es más que un simple año de videojuegos. Dos fechas importantes, esta que es 2004 y 2023, que estuvo plagada de buenos títulos. Tuvimos Baldur's Gate, tuvimos Spider-Man 2 e incluso The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y 2025 agárrense porque viene Black Ops 6 y GTA 6, que por cierto vamos a estar hablando en futuros videos sobre el tema. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, compártalo, síganme en mis redes sociales y te deseo que los perritos te sonrían. Bye.